Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cuando estén escuchando. Los saluda Nacho Rapari en un nuevo episodio de Perdidos en Pandora, episodio número 15 de esta cuarta temporada, si la memoria no me falla, en el que, bueno, tuvimos la idea de hacer algo distinto, obviamente con un invitado muy especial al que, bueno, en breve ya voy a estar presentando como corresponde. No sin antes saludar a mis estimadísimos Diego Di Marco y Lucas Soto que acompañan del otro lado. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, buenas noches. Contento de este nuevo episodio que teníamos muchas ganas de hacer y bueno, esperemos no irnos muy lejos con los temas que se van a ir abriendo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están escuchando. Nada, sí, comparto la felicidad. La verdad que un tema que siempre mencionamos en los capítulos, así que bueno, hoy nos damos el lujo de charlarlo con un profesional del tema, así que bueno, no vamos a alargarlo mucho, vamos a dejar que Nachito lo presente. Bueno, hoy vamos a tener el placer de, bueno, entrevistar a Sebastián Vivarelli, diseñador gráfico y, bueno, principalmente también autor de afiches de película, libro que, bueno, nos motivó a contactar a Sebastián para que se sume a este episodio. Qué nobleza obliga. Lucas propuso ya hace un tiempo como, bueno, buen fanático y observador de los pósters que es. Algo que, bueno, nos interesa mucho porque constantemente hoy se reviven o se recuerdan pósters que, bueno, capaz remiten a una época de oro, por así decirlo, y hoy se cuestiona tanto esto del póster digital, de las famosas cabezas flotando por todos lados, cosa que, bueno, también vamos a hablar y a analizar en breve, pero bueno, Sebas, muchas gracias por sumarte a este episodio y bueno, antes de empezar, contanos cómo llegaste a la idea de este libro y bueno, qué te motivó a escribirlo principalmente. Bueno, primero, buenas noches o buenas tardes, lo que sea. Y gracias por el espacio y por el interés. Eh, si tengo que contar, antes del libro surgen los textos, digamos, y que yo empecé a escribir yo creo que hace como 10 años, perdí la cuenta. Eran textos que yo siempre digo escribía a pedido de nadie. Fue como un interés muy personal mío, que creo que es derivado de mi formación de diseñador gráfico, sumado a mi amor por el cine, así que en ese sentido creo que fue bastante natural, como que fluyó. Empecé a escribir sobre pósters por mi cuenta, eh, y después lo que fue un artículo después fueron dos, tres, cuatro, cinco. Estaba en un blog personal, después los empecé o me dieron lugar en distintos blogs. Me acuerdo que Milagros Amondaray, que ella tenía un blog de cine en La Nación, fue muy generosa, creo que fue la primera que me abrió un espacio ahí y bueno, tuvieron una buena recepción porque no es algo de lo que se escriba tanto, digamos, o de lo que haya tanto material. Después también Álvaro Bretal, había una revista digital de La Plata que creo que era La Cueva de Chubet, también me ofrecieron un espacio ahí. A Sala Llena también, fue otro espacio que me abrió, digamos, las puertas digitales para publicar mis textos, así que como que empezaron a tener su recorrido bastante largo antes de pasar al formato libro. Y te pregunto, Sebas, como diseñador gráfico, ¿no? Está bien que es algo que, bueno, va todo de la mano, más presumiendo que, bueno, tu amor por el cine también empezó desde muy joven, ¿no? Pero ¿tenés algún recuerdo de qué fue lo primero que te empezó a llamar la atención de los pósters cinematográficos? Como ese recuerdo imborrable que aparece cada vez que pensás o analizás el tema. Mira, sabes que si yo tengo 50, así que soy de la generación del VHS, imagínate, y de los videoclubs, y tengo recuerdos muy marcados yo iba al cine en la Ciudad Azul, y tengo recuerdos muy marcados de los afiches digamos, en las puertas del cine, en la entrada, los que daban a la calle. Y tengo recuerdos también de haber ido a pedir algunos, cuando terminaba la función y que me los hayan negado. Así que así empezó mi relación de amor con los afiches, con ese dolor de no poder tener Amor y uno. frustración. Claro. Y frustración, no me acuerdo que me explicó el señor, bueno, que se encargaba ahí del cine, pero bueno, imagínate que en esa época estoy hablando de afiches como Volver al Futuro, ET, no sé, Rocky 4, eran realmente impactantes y más para un chico.
Los cazafantasmas. Pero me parece que fue algo que yo no lo pensé, sino que a medida que me interesaba el cine, sea estando yendo a las salas, como tenía la suerte de poder tener un VHS, mi familia, así que era un poco el cine para los amigos en casa. Eh, y fue medio natural, no te podría decir una razón, pero paralelamente me quedaba tiempo mirando los afiches ahí que daban en la calle. Y Seba, yo te hago una pregunta, ¿no? Después de que pasó el tiempo, empezaste con tu formación, digamos, ¿en qué momento vos dijiste, bueno, la importancia del póster cinematográfico como herramienta de comunicación, ¿no? Porque no nos olvidemos, más allá de que hoy somos fanáticos de póster, somos fanáticos de Drew Struzan, somos fanáticos del arte, ¿no? Pero también no nos olvidemos que es una herramienta de comunicación, de comunicar la película. ¿En qué momento vos dijiste, bueno, a dónde se dibuja el límite, ¿no? Entre arte y comunicación? Vos sabés que yo te podría decir que bastante tarde se me despierta el interés de analizar en sí los afiches, porque yo ya había egresado de la carrera, estudié diseño en la UBA, y si bien siempre me habían interesado los afiches y cada vez me apasionaba más el cine, primero me llamó la atención que no había mucho escrito sobre el tema. Mm. Creo que había una sección muy interesante en la revista La Cosa, les pido perdón porque no me acuerdo el nombre del autor, pero escribía sobre determinados afiches y bueno, como que creo que ahí le daban un lugar en la revista en papel. Pero si pensás un poco, excepto los libros de Taschen o libros importados que no son tantos de análisis, sino que son como, más como catálogos o para mirar, digamos. Pero a mí me interesaba un poco más meterme en la cuestión de los niveles de lectura o de los niveles de sentido que puede tener una pieza gráfica y sobre todo un afiche. Y me parece que fue esa curiosidad lo que me empezó eh, a llevar ese camino de analizar carteles de cine o póster. También puede ser que yo tenga un costado, viste, bastante analítico, me gusta mucho como teoría del cine, teoría de la comunicación, como que tenía ese costado medio marcado también. Entonces también como que fue decantando. Y, ¿sabes? Bueno, en tu libro, en algunos momentos, que dicho sea de paso, algo que nos encantó de la propuesta es que, bueno, además de tener una narración muy dinámica, es algo que no se sujeta, ¿no? A un orden cronológico en el que capaz vos te podrías haber limitado a abordar la historia de los pósters o el análisis, mejor dicho, de cada uno de una forma, bueno, empezando por los Lumière hasta el día de hoy, o sea, es algo un poco más dinámico en el que, bueno, jugás con los géneros y demás. Y en un momento, cuando hablas puntualmente del exorcista, del bebé de Rosemary y demás, más allá de que te voy a saltar con otra cosa totalmente distinta, pero pienso, ¿no? En esto de la capacidad de sugerir, ¿no? Que a veces logran los pósters, especialmente en el cine de terror, y me acuerdo de una experiencia un poco, justo se la comentaba a los chicos antes de empezar a grabar, de uno de los primeros pósters que me traumó a mí en un videoclub, la película después también, pero es otro tema, que es el de Jeepers Creepers, ¿no? No sé si lo tenés más o menos visualizado, Sí. pero es ese ojo detrás bueno, todo ese cuero humano que obviamente comprendemos lo que es una vez que vemos la película, me había choqueado por completo, ¿no? Entonces, aprovecho para preguntarte, ¿cómo crees desde tu conocimiento en cine y obviamente en diseño también y comunicación, ¿no? ¿Cómo se logra, ¿no? Esa sutileza como para insinuar y bueno, que el póster no sea algo meramente publicitario, sino que tenga un nivel de sentido. Eh, Primero voy a volver un cachito para atrás, tipo el Doc Brown, porque está bueno lo que marcaste. Cuando yo pensé el libro, si bien tiene como un esbozo al principio de contar un poco la historia del cartel de cine eh, bastante sintética, no era la idea de que fuese un libro ni cronológico ni meterte en detalles así duros históricos. Lo que hice, como vos decías, es hacer una introducción un poco algo histórica, después meterme con géneros, pero los textos tienen como una forma de ensayo, digamos. No, yo traté como de encontrar en las piezas o en los niveles de lectura o en la relación del diseño con el cine qué nos estaban contando esos afiches, digamos. Yo no quería que fuese ni un libro
duro de historia del cartel, ni un libro que solo hablara de los colores y de las tipografías. Por lo menos lo que busqué o lo que intenté es que hubiese una mirada más desde la cultura visual. Digamos, no sé cuánto lo logré, pero esa era como mi idea, digamos. Me parece que, no me acuerdo si era el editor o alguien me dijo, yo no sabría si este libro en una librería ubicarlo, en el sector de cine o en el sector de diseño. Bueno, y yo creo que era lo que busqué, así que un poco cuando me dijeron eso dije, bueno, me acerqué bastante a lo que quería. Y después en cuanto a tu pregunta, es complicado, hay un montón de factores que definen cuánto se corre un afiche de los requerimientos comerciales, cuánto arriesga y cuánto se acerca para hacer una pieza de arte más clásica. Eh, Primero está, que sé mucho hoy en día, el interés digamos, de las productoras o de la gente que invierte en que esté gigante la cara del actor más conocido para que se pueda vender y para que la gente lo pueda reconocer. Es complicado encontrar afiches excepto en el cine independiente o en el cine de festivales, encontrar afiches que corran riesgos estéticos y que apunten más a, a tener muchos niveles de lectura. Los hay. Por ahí en el libro yo traté también de abarcar un espectro amplio de años y de épocas. ¿Por qué? Porque me parece que en, en el caso del cine de Robert Edgar, con The Witch, digamos, con varias de sus películas, hay una búsqueda visual y estética muy refinada y muy interesante. Eh, y quedan todavía algunos autores o algunas películas que pueden ir para ese lado de que sea una pieza memorable. Pero lo que yo veo en general es que ya no se corren riesgos, se va a lo seguro y digamos, se apuesta a que esté la cara gigante de la estrella del Star System, digamos, en primer plano. Bueno, vos, por ejemplo, en tu libro, en el afiche de Flash Gordon, que bien lo mencionás, es como que está en primera plana el villano, que ahora no me acuerdo el nombre, y el héroe está abajo, ahí con menos peso visual, no chiquito, pero sí con menos peso visual, algo que por ahí, hoy en día, para que pase eso, tiene que ser, el villano tiene que ser un actor, una actriz recontra conocida y el que le ponga por encima el caché que cobra a tal vez al héroe o a la heroína, sino como que es verdad que eso se perdió un poco y no se dejó de lado tal vez más jugar con eso, por más que a nivel uno diga, bueno, es más importante una cara que la otra, es como que se perdió bastante eso. Y fíjate, por ejemplo, que afiches clásicos, ¿no? Alien, para mí el afiche de Alien de la primera me parece extraordinario porque primero como que comunica el clima de la película, que eso ya es muy complejo. Y después que no te muestra nada, te sugiere que es algo que también pasa en la trama de la película, no es que el bicho, digamos, aparece enseguida, es como si el afiche hubiese resumido toda la esencia de la película y a su vez logra una pieza que como que es muy interesante, que no es obvia y que creo que confía en la inteligencia del espectador. Eh, y si ves hoy los afiches de las últimas de Alien o de todas las secuelas que se hicieron, son siempre bastante más literales, más como que te explican más lo que va a pasar o te explican como para que no te quede dudas de qué va a pasar con los protagonistas y con los monstruos y con toda esa cuestión. Por decirte un solo ejemplo, ¿no? Bueno, ahora me hiciste acordar en el documental de Joe Struzan, ¿no? Del hombre detrás del póster, que en un momento Spielberg dice, es como que hacemos películas para que él las ilustre. Con esto que vos decías que del afiche de alguien que logra meterte el clima en una imagen, digo, cómo se nota la sinergia que había entre por ahí los directores y de la película, con el que después iba a hacer solamente una imagen que le daban la misma importancia a lo que estaban haciendo ellos porque realmente digo, va de la mano. Es como con la música también, ¿no? O sea, es parte de todo el combo de lo que va a vender la película. Antes
como no había tanta, ni no estaban las redes, obviamente, ni eso era la forma de venderse. Digo, tenía esa importancia. Sí, ahí marcas otro punto interesante que como otra de las bifurcaciones, digamos, que están en el libro, es que es la ilustración, que para mí es fundamental. O sea, el afiche ilustrado, que con el tiempo se convirtió en una rareza, de ya que, bueno, Struzan era como un maestro, ¿no?, de la ilustración, pero hoy hay un montón de gente que es excelente ilustradora, y fíjate que se perdió mucho como esa tradición del afiche ilustrado. Y a mí me pasó justamente, creo que fue en la tercera reimpresión del libro, o en la segunda, no me acuerdo, agregué los afiches de Upon a Time in Hollywood y Mm. Licorice Pizza, porque me llamó mucho la atención de que los dos volvían a la ilustración. Y ahí eran películas muy importantes para mí en varios sentidos y muy recientes. Y entonces como que dije, acá hay algo, porque de última no sabemos qué va a pasar con el cine, ¿no? Ni con los afiches, pero eh, hay dos películas muy importantes que volvieron a confiar en la ilustración para hacer sus carteles. Bueno, sabes que un poco la pregunta que te quiero hacer ahora es en relación a o un poquito de cada cosa, ¿no? De las que fuiste desarrollando, pero más que nada también como para que el público que, bueno, quizás no ve cine de la misma manera que nosotros o nunca se interiorizó mucho en lo que implican los pósters, pueda tener la posibilidad de reflexionar al respecto. Porque hace un rato mencionabas cómo el Star System hoy repercute de manera tal como para que, bueno, los pósters pierdan cierta calidad, ¿no? No solamente por la llegada de lo digital, sino también por esto de la necesidad de que la cara del protagonista, de la estrella, sea un recurso como para atraer a la audiencia por fuera de lo que propone la obra, ¿no? Y lo de Star System, pienso yo, es algo que existe hace muchísimas décadas, ¿no? Y estimo que en otras épocas también la estrella atraía a cierto público. ¿Por qué crees que ahora eso ha quedado o se ha olvidado tanto y en su momento quizás películas gloriosas y con grandes estrellas no necesitaban poner la cara como para atraer la audiencia? ¿Crees que es algo que tiene que ver con el espectador hoy, con el estado del cine en general, con un poco de todo? Me interesa tu reflexión al respecto. Es una pregunta complicada y que, Me no, imagino. simplemente voy a dar mi opinión, puedo estar equivocado, o puede haber un montón de factores que influyen, pero yo estoy seguro que uno de los factores es lo que les comentaba antes de no correr riesgos y de llevar toda la gente que se pueda al cine desde, desde esa seguridad que va a estar el actor que les asegura, entre comillas, una buena película. Es un poco lo que pasa acá con Darín y Francella. Si vos mirás la mayoría de las películas en las que aparecen ellos, eh, están ellos, o están sobresaliendo o tienen una jerarquía más fuerte sobre el resto de los elementos del afiche. Pasó hasta en el Eternauta, digamos. O sea, creo que pasa por ese lado. No creo que haya muchos productores que se animen a hacer un afiche conceptual o un poco más hermético o que le demande al espectador hacer un trabajo más intelectual, digamos, o más de pensar qué me está contando. Lamentablemente, digo, porque es como que se pierde mucho en riqueza gráfica. Yo recién mientras los escuchaba me acordaba de la trilogía Volver al Futuro, ¿no? Que es una película, para mí la primera es una película extraordinaria, perfecta, y si ves los tres carteles, tienen como la sutileza de que cada cartel conserva la idea del primer cartel, pero va agregando un personaje y va cambiando las características del auto como cambia en cada película. O sea, es tan inteligente que parece el mismo cartel, pero no es el mismo cartel. Y a su vez te va hablando de cada película de la trilogía. Bueno, voy un poco a eso. Creo que hasta se pierde una cuestión más lúdica. Para mí se pierde como el acto de motivar o de despertar la inteligencia del espectador, o de alimentarla un poco, que no sea tan pasivo.
Sí, además también, por ejemplo, los pósteres de Volver al Futuro, hay una unidad temática también, como vos mencionabas, digamos, es parte de la misma saga y también creo que también representa que son parte del mismo equipo creativo, Robert Zemeckis detrás, Steven Spielberg. Hoy por hoy, lamentablemente, cuando se trata de póster de sagas, capaz un póster empieza con un director y después el segundo póster, que es otra película, es otro póster totalmente diferente. Y vos decís, dentro de una saga tenés un montón de póster que son totalmente diferentes y como que no hay ni siquiera una unidad temática que represente a la saga en sí, ¿no? Que es lo que me pasa a mí cuando veo los pósters de superhéroes hoy por hoy, que yo, a mí me pasa de que yo veía los pósters de El Hombre Araña de Sam Raimi y más allá de que son películas diferentes, tienen una unidad temática esos pósters. Yo siento que son hechos por el mismo artista y que representan a una misma saga. Ahora yo veo la de las últimas de Avengers y más allá, que creo que representan una unidad, de decir, bueno, el héroe en primer plano y los personajes secundarios detrás, digo, ya no veo que haya una unidad, yo veo que hay como un sube-baja de diseño, de decir, bueno, le cambio el título y es un poco lo mismo, que lo que mencionabas, por ejemplo, acá pasa mucho con el cine nacional o el mismo cine nacional más pochoclero, si se quisiera, ¿no? Que yo pensaba, por ejemplo, en dos películas que fueron fuertes, una de Francella, que es El robo del siglo, que está con Peretti, y estaba pensando en la de Odisea de los Giles. Yo le cambio el título a cada una y es la misma película. O sea, como yo a la Odisea de Giles le pongo El robo del siglo y decís, ah, sí, re. Y el póster no representa para nada lo que pasa en la película, ¿no? Porque claro, lo importante es eso, que se vea el cast en este sentido. Ahora, yo rememoro a un autor como Fabián Belinsky y recuerdo el póster de Laura, y el póster de Laura a mí me da toda esa entidad que tiene la película, ¿no? Sí, y ahí para mí das como, porque hablaste que tanto de lo que es alguna parte de cine superhéroes o esto que decías que son como intercambiables, y sí, yo siempre hago el chiste que son como el afiche template, digamos, que le cambias un par Sí, de elementos, pero es reutilizable. Y no creo que sea inocente eso, porque creo que había incluso en memes y algunas cuestiones así que se analizaron en las redes de que muchos afiches de la saga de Avengers los podías intercambiar o eran como el mismo afiche con un par de cambios. Y fíjate que no solo no se corren riesgos artísticos, sino que es como que se trabaja sobre una idea de reutilizar sin disimularlo. O sea, no hay ni siquiera hasta el pudor de decir, bueno, a ver qué hacemos de... Creo que Batman fue una saga que cuidó bastante desde sus afiches, desde la de Barton de Gris hasta las últimas, la última que son todas afiches rojos, me acuerdo que eran con variaciones pero que eran espectaculares, o las de Nolan, creo que es una de las sagas más dignas, digamos, en cuanto a carteles. sí, creo que también por una cuestión de que justo las películas de Batman han sido películas que han tenido un equipo creativo interesante, ¿no? Digo, todos los directores que han tomado Batman son directores que tienen su autoría, desde Tim Burton, Christopher Nolan, Matt Reeves, digamos, capaz los otros superhéroes han pasado, bueno, por hoy capaz lo que pasa mucho en la mano del ratón, ¿no? Como que esta superproducción de Marvel se acostumbra mucho ahora a contratar directores que vienen del mundo del indie, pero vos ves la película y sentís que no hay una mano muy independiente, como que la mano es más de Marvel, ¿no? Como universo, y no hay tanto una autoría, que yo siento, no sé si te pasa lo mismo, que película donde hay un autor hasta se puede identificar en el póster. A veces más, a veces menos, pero bueno, justo había mencionado los pósters de Once Upon a Time y de Licorice Pizza, que justo son dos directores que hoy por hoy son de los pocos que siguen filmando en fílmico. Entonces, claro, es como un poco, y sí, digo, no digo que sea obvio, pero claro, como Tarantino o Paul Thomas Anderson no van a querer un póster que identifique no solamente la época de la película, sino el amor por lo manual, ¿no? Por el diseño puro y duro. Sí, totalmente. Incluso el afiche la de Tarantino está él chiquitito por ahí escondido, sentado en su silla y el director, que si lo miras con atención, es como un guiño, pero sí, para mí es como volver a la fuente y me parece que también es como una declaración de amor a un cine que va desapareciendo, me parece, que puede ir por ese lado. También cuando yo pensé el libro, lo pensé también como un testimonio visual de algo que se va, ojalá me equivoque, pero que quizás se extinga y de algún tiempo nadie
de que se acuerde de que eran los afiches o los carteles, o va a ser un consumo nostálgico, digamos, sobre todo en la era digital. O sea, ¿ves un panorama poco alentador al respecto? Te pregunto desde tu lugar, que bueno, sos el entendido en el tema, ¿no? Es difícil, digamos, viste, anticipar esas cuestiones, pero a mí me parece que yo veo como un paralelo entre el cine o las películas y los afiches, en que están quedando algunas cuestiones muy de nicho artísticas, o muy de gente que arriesga o de gente que tiene mucha fe o que invierte y se la juega en su proyecto, pero no veo que eso sea la masividad, digamos. Es como gente que resiste, digamos, a una época, o a un cambio de época. Me parece que es una rareza ver afiches lo que les decía antes, que comuniquen con inteligencia, que asuman riesgo desde la comunicacional, que uno los ve y diga, este no me lo voy a olvidar nunca, esto va a ser un clásico, ¿te acordás de ese cartel, cuando lo vimos? También, bueno, hay una sobresaturación de imágenes, bueno, de videos, de audiovisual, que es muy difícil también tamizar, ¿viste? Todo lo que pasa por ahí, es como que uno termina aturdido visualmente. Bueno, pero ¿sabes qué me pongo a pensar al respecto, ¿no? A ver, capaz en nuestro caso, como, no sé, personas que vamos al cine todos los fines de semana, nos cuesta pensar en, bueno, una película que desconocemos por completo y que vamos a ver exclusivamente por el póster, ¿no? Porque, bueno, a ver, un poco lo has dicho vos también, hoy estamos en una era de información constante, uno entra a redes y ya ve automáticamente lo que sea, ¿no? Entonces pienso, ¿no puede haber una suerte de equilibrio entre el poco riesgo quizás que se quiere asumir y a la vez la búsqueda artística sea notable o no? A ver, no pretendo o no sugiero que haya Drew Struzan para cada película, ¿no? Pero bueno, algo sí un poco más jugado y que asuma que no necesariamente el espectador va a ir o va a dejar de ir, mejor dicho, a ver una película porque en el póster no esté flotando en un tamaño enorme la cara de Pedro Pascal. No sé, es algo que pienso hablando con vos ahora. A ver si crees que ese equilibrio se puede llegar a encontrar. Yo creo que debería suceder porque incluso si lo pensás tampoco se imprimen tantos afiches, o sea que de último corres un riesgo desde una pieza digital por la que, bueno, de último invertiste el pago del profesional que lo hizo, pero no es como antes que hacías una tirada de, no sé, de 10.000 afiches que había que pegarlos en la calle. Eh, pero bueno, es muy difícil anticipar qué puede pasar a futuro, digamos, y me parece que también muchos afiches son presas de esto de lo que pasa en las películas. Yo siempre trazo el paralelo del poco tiempo, de la velocidad, hay que hacerlos rápidos, no hay que gastar demasiado dinero y, y tratemos de no complicarle la vida a los espectadores. Entonces todo se simplifica y todo se empobrece un poco también. O sea, eso es lo que se pierde, me parece. Bueno, vos mencionabas que de los primeros recuerdos de afiche que tenés es de los cines cuando pasabas por la calle y ahora también esto que mencionabas, ¿no? De esto que ya no hay de pegar el afiche por ahí en la calle para que la gente lo vea. O sea, vos ¿pensás que esto también influye en la poca elaboración, vamos a decir, sabiendo que por ahí la gente, digo, una película que se estrena en streaming, o tantas hay que se estrenan en streaming, que por ahí no tienen su afiche como las que van para cine? Entonces por ahí, digo, sabiendo que la gente lo va a ver en chiquito, en una pantalla o en celular o como mucho en el televisor o en la PC, ¿pensás que eso también influye en dedicarle esa reutilización total? ¿Va a quedar ahí y nada más? Puede ser que influya. Igual si lo pensás es raro porque, eh, digamos, las carreras de diseño en Argentina tienen muchos años, décadas ya, y hay muy buenos profesionales y a veces me parece que como que no termino de ver esa proporción de excelentes profesionales
volcadas a las piezas gráficas que se ven en la calle. Aunque eso siempre me llama mucho la atención. No es que haya una evolución notable, decir, bueno, hay carreras de diseño en muchas provincias y en muchas ciudades y de muy buen nivel, pero digamos, la polución visual o la cultura visual que predomina en la calle no es, digamos, de las más altas, digamos. No, o sea, me intriga como esa parte. Si es que está un poco subestimado el rol del diseñador o de los artistas visuales, o no sé, o que realmente no se quiere invertir lo menos posible en hacer ese tipo de piezas. Porque si yo les preguntara cuántos afiches memorables me podrían citar de, no sé, de los últimos años, o del cine argentino, capaz que lo tenés que pensar un rato, afiches donde no aparezca la cara gigante del actor o ese collage que parecen afiches intercambiables. En cambio, si decís, no sé, el afiche de Alien, el afiche de Cazafantasma, el afiche de La Naranja Mecánica, el afiche de Metrópolis, o, bueno, o muchos que te puedas, o el de La Mosca, que vos lo citás y ya se te viene como una síntesis visual a tu mente, es bastante más complicado de encontrar, me parece, hoy día. Yo siento que me pasa, ahora por ejemplo, bueno, se estrenó Lilo y Stitch, ¿no? Hay mucha comunicación en las calles, muchas pancartas, muchos ploteos. Y claro, a ver, el ploteo, la imagen es que encima los últimos pósteres de Disney son todos iguales, es que es el bichito, ¿no? Stitch, fondo blanco, letra roja. O sea, el color más impactante, o sea, visual, que te llegue. Ese es el diseño. O sea, lo que vos mencionabas del template, ¿no? Yo no siento que es un diseño, siento que es un PNG sobre un fondo blanco con la tipografía de la peli vieja, porque no es que hay una tipografía nueva, ya está. Que a mí me pasaba mucho cuando yo laboraba en el cine, así que de paso te pido perdón si en algún momento fuiste a Joy Quilmes y te negaron un póster y era yo, te pido disculpas de adelantado porque probablemente me lo quería quedar yo el póster. Pero digo, me pasaba que muchos compañeros se querían llevar los pósters de las pelis de Disney, las pelis infantiles, pero no necesariamente porque los pósters eran lindos, sino porque los pósters eran llamativos, eran coloridos. Digo, el póster de Encanto. Sí, está bien, representa más o menos la idea de la película, pero a nivel diseño no hay algo, como decís vos, no hay algo demasiado jugado, no hay algo demasiado subjetivo, ¿no? Que siento un poco también en el mundo del streaming, uno cuando entra a la plataforma, ¿no? Porque ahí lamentablemente con el cine convive el streaming, y ves, claro, ves todas esas imágenes en miniatura que no son póster, son un frame de la película con el título, ¿no? Para que el espectador lo identifique rápido. Entonces, claro, es como, antes nosotros también los pósters los podíamos ver en el videoclub, nos lo veíamos cuando íbamos al cine, lo podíamos ver colgado en una casa. Hoy por hoy el póster puro y duro parece que solamente lo vemos en el cine y que mismo las distribuidoras parecieran que lo hacen porque el cine tiene el espacio para poner el póster. Pero yo hoy por hoy, a mí me pasa y yo cada vez que voy a ver una película, por más que ya sé que voy a ver, yo me detengo a ver el póster. ¿Qué me comunica? ¿Qué me representa? O mismo películas que se van a estrenar y digo, uy, a ver, esta no vi nada, a ver el póster. Hoy por hoy ya la gente no sé si se detiene a ver el póster porque claro, no me está transmitiendo mucho más allá de el bichito azul, que ya sé quién es Stitch, pero claro, o sea, bueno, ¿qué más tenés para contarme? Sí, además fíjate que yo justo acá a la vuelta a casa vi uno de Stitch y está Stitch gigante y dice Lilo y Stitch. Es como que, Ah, viste, te lo remarcan por si te quedaron dudas. Pero es lo que también es un poco subestimar la inteligencia del espectador. Yo no creo que las personas estén tan mal como para no poder decodificar las piezas de una misma complejidad. Todavía sí veo, ¿viste? Para no sonar tan pesimista, porque si no la gente va a oír del podcast. Donde veo mucho un remanente de riesgo y de algo lúdico es el teaser póster, que son esos pósters que te van anticipando la película, como hasta con sentido del humor o con guiños o que te van presentando un personaje o una escena o una situación, pero en partes. Me parece que ahí hay como un refugio todavía de poder comunicar con un poco de juego, de humor, de inteligencia y de correr un mínimo riesgo
está bien que al final al espectador le vas a contar cuál es la película, pero por lo menos en ese camino previo creo que se recupera como una libertad de que el afiche fue perdiendo con el tiempo. Bueno, un ejemplo notable de eso, que vos de hecho en el libro lo destacás, más allá de que ya van varios años, es con La Casa al Octubre Rojo. O sea, ese teaser póster antes de la cara de Sean Connery era magistral. O sea, y creo que es una manera interesante, ¿no? Como para despertar el interés. Ese sí, ese es un ejemplo muy contundente porque realmente en una está el submarino con un fondo rojo que es lo que decís, es impactante. Después, bueno, la cara gigante de Sean Connery, que es un actorazo, todo bien, pero decís, no hacía falta, o sea, y pasa un poco con Apocalipsis Now también, que hay una versión que son solo los helicópteros con el sol de fondo y la selva, que es extraordinario. Y después, bueno, ya aparece la cara gigante de Marlon Brando, está bien, era como un gigante que te garantizaba que la gente fuera al cine. Pero por lo menos antes se hacían como más reversiones, me parece. Tenías una más literal, o más de me aseguro que la gente sepa que trabaja tal actor, y otros que me parece que iban por un camino de decir, bueno, por ahí dejamos una pieza memorable que dentro de 50 o 100 años, el de Metrópolis. Para mí el de Metrópolis es un afiche que es, no sé, para mí ya pasa a otro nivel igual, es como una obra de arte. ¿Cuántos años tiene? O sea, es de 1920. Y es un afiche que es único y es extraordinario desde el formato, desde la ilustración, desde los colores, desde la tipografía. Y sobrevivió, bueno, es de 1920 y yo creo que si una persona viene ese afiche hoy en la calle se impacta y se detiene a observarlo porque es una cosa muy rara. Bueno, Seba, ahí hablamos un poco tras bambalinas, pero nada, que algo que me había parecido muy interesante del libro es más allá del texto, ¿no? Que bueno, es un libro que tiene más imágenes que texto, pero cómo el texto engloba muy bien las imágenes que vos seleccionás, pero como también estamos hablando de que vos seleccionás pósters desde El Hombre Araña de Sam Raimi hasta Metrópolis, el expresionismo alemán y demás, y cómo tal vez sin despreciar ninguno y sin diferenciar, pones ambos tipos de postre en la misma balanza e invitas al lector a que se sienta como en casa, ¿no? Porque yo la verdad que leía el libro y digo, uy, mirá, este póster cuántas veces lo vi y al mismo tiempo cómo descubrí otros póster que la verdad en mi vida había visto. Digo, ¿cómo fue esa exploración de decir, bueno, a qué tipo de lector me quiero dirigir y qué tanto quiero ser informativo y al mismo tiempo lúdico? Mira, el punto está bueno. No sé si pensé a qué tipo de lector me quería dirigir. Sí pensé eh, en que no hubiera ni prejuicios, digámoslo, como marcas. O sea, está el expresionismo alemán, está, hay películas de superhéroes, está el género de terror, hay películas, hay afiches del cine ruso, del neorrealismo italiano, después también puedes encontrar cuestiones de cine fantástico. Así que primero quería eso, buscaba que fuese variado y que no hubiese ninguna mirada ni prejuiciosa ni de que ninguna película estaba por encima de la otra. Eh, Después, en cuanto al tono, si bien fue algo que me surgió, pero yo siempre busqué que fuese entre académico y algo lúdico o agradable de leer. O sea, un amigo lo leyó y me dice, pero no tiene humor, le falta humor al libro, no haces chistes. Bueno, y más allá de la anécdota que me causaba risa, que es válido, puede ser tener ese tono el libro, o sea, el texto puede tener infinitos tonos. Yo fui más por el lado de, como que está más en mi naturaleza de lo analítico, de lo académico, pero también quería que fuese ameno de leer, tampoco escribirlo desde una postura, no, bueno, esto es la cinefilia y esto es la alta cultura visual y no, o sea, por eso me parece eh, que se abarcan películas tan disímiles. Es lo que vos decís, puede estar el afiche de Hulk, pero también va a estar el de Taxi Driver, va a estar el de Constructivismo ruso y también va a estar el del Exorcista. Me parece que en eso también como que radica la riqueza de lo que es la cinefilia para mí bien entendida, que no es una cosa así erudita que mira a todos por arriba, sino un amor genuino por todo tipo de películas.
igual fue muy difícil equilibrar tantos afiches, eh, desde lo gráfico y desde la temática, bueno, y que fuese como una lectura agradable y una composición, digamos, armónica. Igual cuento tras bambalinas, como dijiste vos, el libro original tenía 500 páginas, por lo cual el editor me dijo, vos estás loco. Así que lo que hicimos fue cerrarlo en 250 páginas, porque además es un libro muy caro de imprimir por el papel y por el color, que por suerte quedó muy bonito impreso. Así que bueno, fue un poco como remixar esas 500 páginas en 250 y nada, fue como un poco el resultado que vio la luz. Bueno, de hecho, algo que justo hablábamos con los chicos antes que te sumes a la reunión, no sé qué te pasará, pero bueno, nosotros en su momento no, seguimos siéndolo, ¿no? Nos había gustado mucho Batman versus Superman, independientemente bueno, todas las críticas que recibió la película, que obviamente son válidas. Y hablábamos de cómo nos encantó ese pasaje en el libro en el que pones esos dos afiches con el de Superman, esos afiches medio callejeros, ¿no? Con el de Superman, con la cara de Superman desgarrada con el logo de Batman y viceversa, ¿no? Y hacías ese análisis de un hipotético caso en el que cada personaje pasó por el póster de al lado como para arrancarlo también. Y es algo que valorábamos por el hecho de decir, bueno, a ver, quizás uno, ¿no? Si no te conoce, no leyó el libro y demás, puede llegar a pensar, bueno, un libro que va a hablar de afiches de películas no se va a meter capaz en este tipo de cine, ¿no? Entonces es algo muy válido hacer un recorrido por todo eso, no me quiero imaginar lo que habrá sido en en ese primer boceto de 500 páginas y bueno, todo, dicho sea de paso, lo que habrás elaborado ahí. Que de paso te pregunto, a ver si lo puedes decir, qué cosa pudo haber quedado afuera, por ejemplo. Eh, Quizá quedaron yo había dedicado un apartado, por ejemplo, que me dolió sacarlo al género musical, al cine. Mm. Por género musical te hablo desde Pink Floyd The Wall hasta Sid Nancy, bueno, todas películas que tengan que ver con biopics o con géneros o con historias o con momentos históricos de la música. Y otro apartado era de monstruos, que era como, si bien no tiene una cosa así el libro, una división tajante o dura en sus capítulos, pero bueno, yo que decía monstruos, si bien es terror y fantástico, pero creo que merece como un apartado porque quién no tiene su monstruo preferido o esos monstruos memorables. Así que un poco, creo que esos quedaron afuera y dolió un poco, pero también hice el ejercicio, también descubrí cosas que había escrito, viste, que no hay que enamorarse de sus criaturas. Bueno, esto no estaba tan bueno, me dije a mí mismo. Entonces fue como un ejercicio de dejar el ego y el enamoramiento de lado y decir, bueno, vamos por este lado. Que quede como un libro, una pieza más concreta y más contundente. Yo creo que como en cualquier cuestión artística, sacar es complicado, pero cuando uno va sacando, es mejor que poner un montón de capas de cosas que creo que aplica a la música, a la escritura, cualquier cosa que no aportan y que le hacen un poco más sosa la obra. Y te hago una pregunta un poco entrometida, ¿no? Pero digo, vos dijiste que aproximadamente la mitad del libro quedó afuera, y si bien mencionaste que es un libro costoso por la calidad de impresión que tiene, lógicamente, y sabemos que tal vez depende de la economía de cada uno, es hasta cuándo está dispuesto, pero ¿pensaste tal vez en sacar una segunda parte? Primeramente impresa, porque si no realmente pierde mucho valor, eh, porque justamente es un libro donde todo lo gráfico tiene un peso visual increíble, pero al menos por ahí una versión digital o algo, o lo dejaste ahí, ya está, quedó en tu en todas las carpetas ahí guardadas. Mira, para amigos me decían, no, porque el libro por suerte andó muy bien y creo que llegamos en los 400 ejemplares que superó totalmente mis expectativas. Y un amigo me decía, no, tenés que ir por la segunda parte, pero
no sé si lo veo, digamos, no haría algo por la obligación de hacerlo ¿viste? O por una demanda y si no lo siento realmente, si no estoy comprometido con el proyecto, no lo haría. Preferiría como que quede ahí. Quizás la opción digital no estaría mal lo que vos planteás, pero pensá que si yo cuento cuánto me llevó a hacer el libro desde que arranqué con los textos en blog, son casi 10 años. Bueno, es como es un tiempo bastante largo. Eh, y no me gustaría hacerlo, viste, obligado y sentarme a analizar afiches si realmente no siento ese entusiasmo que sentía al principio del proyecto. O sea, yo creo que hasta donde quedó se nota que está hecho con mucho amor por el cine y por el diseño. Te puede gustar más o menos el libro, o bueno, puedes tener tu opinión, pero creo que eso está ahí. Eh, y bueno, en el futuro veremos. También nuestro querido país es un proyecto que alguna gente lo veía y me decía, parece impreso en España. Yo creo que eso delata también lo atípico que son ciertos tipos de libros acá en Argentina, pero por el tema de los costos, ¿no? Porque no haya ni calidad técnica ni calidad profesional, que para mí eso sobra. Pero bueno, viste, es remar y pelear contra un montón de cosas que todas las vivimos en nuestro día a día. Bueno, Te entendemos ahora porque sí. somos fanáticos de los artbooks y sufrimos también cada vez que entramos y queremos comprar uno, así que te entendemos. Y sufrimos cuando los compramos también, ¿no? Porque eso después Exactamente. acarrea consecuencias, ¿no? Pero bueno, antes bueno, entrar en la última etapa bueno, este episodio que grabamos con Sebastián, insistimos en recomendar la lectura de este libro, porque bueno, no solamente es algo que está destinado para el público cinéfilo, sino también para cualquier persona que tenga un mínimo interés en el cine. Y ni siquiera tiene que tener un interés en el diseño, ¿no? Sino en el cine y bueno, lo que se puede apreciar a través de los pósters. Y bueno, obviamente todo el texto, que más allá de no ser completamente abundante, algo que puede llegar a ser beneficioso para los que lamentablemente o quizás por falta de tiempo no quieran leer mucho, pueden encontrarse con una lectura muy, pero muy amena. Lo que sí quería hacer ahora, proponer, es algo un poco más lúdico, que es pasar por los pósters de nuestras vidas, ¿no? Aquello que todavía seguimos reteniendo, esos recuerdos en el videoclub. Afortunadamente somos la última generación que ha tenido la suerte de merodear por los videoclubs, más allá de, bueno, que algunos quizás no tuvimos tanta suerte a la hora de lo que nos permitían alquilar, ¿no? Pero bueno, sí de ver, sí de agarrar las cajitas de los VHS, de los DVDs, leer la sinopsis, contemplar los pósters y demás. Así que bueno, aprovechando eso, quiero que, bueno, digamos cuáles fueron esos pósters que nos marcaron tanto. Y me tomo el atrevimiento de empezar con vos, Lucas, que sos el especialista de los pósters, creo, en este podcast, ¿no? Y bueno, una persona que siempre hace énfasis en eso, que pasa pósters constantemente al grupo, y que bueno, se maravilla tanto con esto. Bueno, no, especialista es mucho, ¿no? Sí, soy una persona Bueno, que le pone mucha atención. Sí, soy muy pesado bueno, con ese tema, muy sí. pesado. Yo siempre recuerdo de mis primeras idas al videoclub y ver en la entrada que estaba, bueno, estaba en la entrada del videoclub, estaba ploteada de pósters. O sea, todos los pósters que llegaban de las distribuidoras los ponían, ¿no? No había ventana por tapar. Y había uno grande arriba de la puerta que era de Alerta en lo Profundo. La peli de La de Rennie Denise Harlin. Richards. ¿Cómo? No, la de Denise No, Richards, no, esa es la otra. de Thomas Jane, Ah, la de sí, los sí, tiburones inteligentes, que para mí es sí. la segunda mejor película de tiburones, y no la voy a discutir. Pero me acuerdo que, bueno, hasta el mismo día de hoy, me acuerdo que bueno, el póster es la protagonista, y el tiburón estaba desde atrás, que era un poco similar también al póster de Cocodrilo, de Lake Placid. Pasa que el tiburón, bueno, con la boca abierta, súper gigante, pero estaba como en movimiento. No estaba tan nítido como la protagonista. Entonces me daba no me daba miedo, pero me daba esa cosa
de querer saber el origen del tiburón, ¿no? Que el tiburón de por sí, como criatura, mismo, bueno, el tiburón de Spielberg, es hasta por momentos medio metafórica. En cambio, en esta película se le da un trasfondo bastante interesante al origen del tiburón como monstruo cazador de hombres, ¿no? Y es algo que, bueno, tal vez es un póster bastante más simple a otro, pero me recuerdo que lo veía y digo, wow, quiero ver esta película ya. Bueno, pasaron los años, después la pude ver y me maravilló. Más allá de, bueno, de los efectos que tal vez no han envejecido tan bien, pero bueno, eso es un tema aparte. Y yo, eso es uno de los primeros pósters que recuerdo de ver y decir, wow, wow, y sin haber visto la película, capaz. Digo, yo miraba el póster y yo ya había quedado maravillado. Bien, me gusta que hiciste una selección, una elección en realidad, porque hablaste de uno solo, que no sé si cualquiera haría, no sé si es la respuesta que cualquiera podría llegar a esperar. No sé, Sebas, ¿qué opinas al respecto? Sorpresiva, sí, sorpresiva elección y bien, una persona consecuente con sus gustos. Está muy bien. Dieguito, ¿qué te viene a la cabeza? En mi caso, película que hemos hablado también acá en Pandora, Small Soldiers, Pequeños Guerreros, porque también, digo, era la época donde al menos, bueno, salvo Sebas, justo, pero después nosotros era nuestra época de niñez, y entonces, bueno, ahora también, con todo el tema de los muñecos, ¿no? Fanatismo que también tenemos y tratamos de que nuestra tarjeta quede lejos de la compra de estos artefactos, pues si no nos vamos a quedar sin plata. Pero ver los muñecos y ver de esa animación tan realista que había hecho después, bueno, más de grande investigando, ¿no? Stan Winston, la creación el literal de esos muñecos y ya el afiche con todos el comando, el Chip Hazard, todo ahí en ese azul oscuro que te da una impresión de que básicamente son muñecos malditos, vamos a decir. Ya ese también me acuerdo que me había impresionado, me acuerdo que en ese momento también había hasta tenido alguna de esas decoraciones de cumpleaños también con el Chip Hazard, con todo eso, así que esa fue una de las que más me ha gustado y hoy lo empapelaría la pieza así como en esa época. Bien, bien. Algo difícil con un matrimonio, ¿no? Pero bueno, podés intentarlo, capaz te dan luz verde. Ojalá que sí. En la mía. Sí. Yo por lo pronto, bueno, más allá comenté algo en el inicio del episodio, de lo que recuerdo que me pasó con Jeepers Creepers en su momento. Después también les comentaba de algunas experiencias más ya con el cine clase B, con ese póster tan aterrador del Dentista 2 en el que veíamos a la paciente siendo sujetada por el dentista de una forma tan violenta. Pero bueno, más allá de que lo que voy a responder ahora capaz es un poco más esperable, a diferencia de las elecciones de mis estimadísimos Diego y Lucas, recuerdo mucho el póster de Pulp Fiction por un motivo muy particular, ¿no? Y es que cuando lo vi por primera vez en el videoclub, imaginé que la película podía llegar a tratar de cualquier cosa menos de lo que finalmente terminé viendo, ¿no? Y fue, es más, hasta teniendo 7 años, lo confieso porque lo recuerdo, pensaba que se trataba de una película erótica. Y el día que mi papá me dijo por primera vez de verla, tenía una intriga y una adrenalina que no me olvido nunca. Y fue mi primera película de Quentin Tarantino. Y bueno, cuando vi lo que había, hasta el día de hoy me pongo a pensar qué es lo que nos quiere decir ese póster, ¿no? Pero bueno, qué manera también de hacernos entrar a la película. Que bueno, hoy ya también eh, es de fácil acceso por muchísimos motivos más que también van más allá de ese afiche glorioso. Así que bueno, por último, Sebas, antes bueno, hacer el cierre formal del episodio, también te invitamos a vos, más allá de que nos has contado algunas experiencias, a ver si hay alguna otra que quieras rememorar, ya sea en tu juventud o ahora, en el tiempo reciente, algo como para, bueno, ir cerrando el episodio.
Primero, voy a volver a un segundo a lo que planteaste que de la ficha de Pulp Fiction, que tal cual. Ahí tenés un ejemplo de una pieza que no subestima la inteligencia del espectador. O sea, el afiche obvio que hubiese sido, o los personajes violentos, o una escena de acción, no tiene nada que ver, digamos. Sí hay un personaje importante, como es el tema Turman, pero parece más una tapa de revista, un poco refiere a ese tipo de lectura. Pero nada, en ese sentido es extraordinario, no es literal, y eso para mí ya le suma un montón. Y habla también por ahí de, de la forma de ser de Tarantino, ¿no? Un poco así, el tío loco que todos queremos. Tengo una anécdota que está buena, creo, que si tuviese que elegir una fecha que es muy difícil, creo que les dije el de Metrópolis, porque nada, para mí como que tiene un montón de cuestiones desde la estética, del formato vertical, la ilustración, el uso de la tipografía, es como, no sé, yo podría estar ahora mirándonos la historia que hay atrás del afiche también. Y mi mujer un día caminando por acá, por la zona de Almagro, lo encontró enmarcado en la calle. O sea, una persona se ve que nada, enmarcado, impecable, lo dejó ahí para que alguien se lo lleve. Así que apareció en casa y nada, digo, bueno, tenía que estar conmigo. No puede ser casualidad. Así que acá está, en mi habitación, en la oficina, digamos, en la pequeña oficina. Bien, un poco triste, pero feliz, con final feliz, por lo menos. Yo creo que llegó a buenas manos, lo digo con Bien. humildad, porque la verdad que por lo menos lo voy a cuidar, le voy a dar el cuidado que se merece. No, espero que no sea el original, porque si no tengo un tesoro en mis manos, pero creo que no. Bueno, Creo que solo hay 4 originales. Y No bueno, creo vos que comentás en el libro que encima los originales creo que estaban valuados en $600.000, tipo una fortuna. sí, es recontra interesante. Hay una nota de Clarín también que contaba la historia. Creo que hay uno que no se sabe dónde está. Uno se rumoreaba que lo tenía DiCaprio, pero bueno, era un rumor, porque fue un comprador así privado que no dio a conocer su identidad. Pero bueno, hay como toda una historia de misterio detrás de esos afiches tan hermosos. bien, bueno, si algún día descubrís que el que tenés vos también es original, te recomendamos que no lo digas, lo mantengas en secreto. Pero bueno, la verdad que te agradecemos muchísimo, Sebastián, bueno, la buena predisposición, por brindarnos todo tu conocimiento al respecto. Y bueno, contanos, o más que nada a la audiencia, como para que sepa, ya que seguramente va a estar interesada en el libro cuando termine de escuchar este episodio, dónde se puede adquirir afiches de película y bueno, también dónde se te puede seguir, leerte y bueno, demás. Bueno, el libro se puede comprar en la tienda digital de la editorial, que es Volkovich Ediciones. Es un poco complicado el apellido, pero bueno, si googlean, digamos, el nombre del libro y mi apellido les va a aparecer. Yo también tengo como algunos ejemplares en mano todavía. Eh, Ahora vamos a estar en la feria de invierno en Mar del Plata, que nada, me encanta Mar del Plata y también vamos con muchas ganas de Yo no quería que el libro sea porteñocéntrico y bueno, solo empieza y termina acá en Buenos Aires, así que vamos a estar en esa feria ahora a fin de mes, por suerte, que está buenísima. Y en Buenos Aires están librerías Rayo Rojo, ahí en Bon Street, y en Menéndez, que queda más por Retiro. Y yo también, bueno, si me buscan en mis redes, tengo algunos ejemplares en mano. La verdad que he vendido muchos así. Eh, Esas serían las opciones hasta hoy. Perfecto, perfecto. Hay opciones de todo tipo, así que bueno, atención a este punto para todos los que lo quieran adquirir. Y bueno, desde ya cerramos este episodio especial sobre póster con nada más ni nada menos que Sebastián Vivarelli. Así que bueno, muchas gracias a Sebastián y muchas gracias a todos y todas los y las que nos escuchan siempre. Les mandamos un abrazo enorme y bueno, nos estaremos escuchando en el próximo episodio de Perdidos en Pandora. Chau, chau, chau. Chau, chau.